La paz del Señor esté con todos ustedes. Iniciamos esta catequesis en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Vamos a iniciar un tema nuevo, es el tema de la oración. Lo vamos a abarcar de una manera sencilla para que nosotros aprendamos a hacer oración, para que sepamos realmente qué significa esto y podamos disfrutar de nuestra espiritualidad y así poder alcanzar las gracias que el Señor nos da. En primer lugar, tenemos que decir que la palabra oración viene del verbo latín orare. Ese verbo orare significa rezar. Es decir, hay muchas personas que confunden la oración y piensan que es diferente al rezo. Y la oración no es nada diferente a rezar. Es exactamente igual. Por eso viene del mismo verbo, orare. Ahora, no debemos confundir que rezar es repetir y que orar hablar con Dios. No, oración o rezar significa dirigirnos a Dios. Dirigirnos a Dios de muchas maneras. Podemos dirigirnos a Dios como alianza con Dios, como fortalecimiento de nuestros carismas, como fortalecimiento de nuestra vida espiritual o como necesidad permanente de Dios. Es decir, todos los hombres somos necesitados de Dios. Todos necesitamos de su presencia y de su actuar permanente. Por eso, el hombre necesita la constante comunicación con ese ser creador divino. Vamos a diferenciar entonces quién es Dios. Dios es nuestro creador, es un ser divino, no creado, sino siempre existente. Tres personas distintas, un solo Dios verdadero, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Todos tres unidos en uno solo. Entonces no es diferente cuando se habla del Padre, cuando se habla del Hijo y cuando se habla del Espíritu. Solo que son tres maneras diferentes de la acción de Dios. Ahora bien, sabemos y conocemos que el Padre es el que lo hace todo. Todo lo hace, todo lo decide y todo se hace por orden del Padre. Sabemos y entendemos que el Hijo, siendo la segunda persona, es el Salvador. Es decir, es el Redentor, es el que nos da la cercanía al Padre, que nos abrió el camino para regresar de nuevo a la vida eterna. Ese es el Hijo. Que todo se ha hecho para Él, como lo encontramos en el Evangelio de San Juan en el capítulo 1. La palabra siempre fue y todo se hizo para Él, y la palabra es Dios. Es decir, estamos hablando del verbo encarnado que es Cristo. Y el Espíritu es la fuerza de Dios, por eso se le llama Espíritu, se llama fuerza de Dios, que da la vida, y no solamente la vida, sino que permanece en ayuda y permanece en constante alivio del ser como tal. En este caso, de nosotros los seres humanos. El Espíritu Santo desciende del Padre y del Hijo y permanece por petición y por voluntad del Hijo y por voluntad del Padre en cada uno de nosotros. Este Espíritu Santo lo recibimos en el bautismo. Así como cuando bautizaron a Jesús, se abrieron los cielos y desciende el Espíritu Santo. Jesús no hizo el bautismo porque lo necesitara, lo hizo para poder mostrar lo que se necesita para unirnos a su iglesia y para unirnos a Él, para instaurar el sacramento. Todos los sacramentos están instaurados directamente por Cristo. Entonces el bautismo tenía que ser también instaurado por Cristo y mostrado a la humanidad. Entonces de esa manera sabemos que se abren los cielos y desciende el Espíritu Santo en cada persona que es bautizada. Y allí la voz del cielo dice: este es mi Hijo amado. Es decir, cada vez que nosotros o que un ser humano recibe el bautismo,
nace de nuevo a la vida de Dios. Por eso nace a la iglesia. Le dan la entrada a la iglesia y le dan la entrada con este espíritu, que es el que renueva permanentemente la presencia de Dios en nosotros. Entonces, nosotros tenemos dos misiones. Esta tierra, este mundo que tú conoces, tierra, es un peregrinar, es un espacio de tiempo, para nosotros tiempo, para Dios no hay tiempo, para nosotros sí, de tiempo, en donde nuestras almas encarnadas en nuestros cuerpos tienen la posibilidad de reivindicarse con Dios. O tenemos esa posibilidad de reivindicarnos con Dios y regresar a la patria celestial, es decir, a la vida eterna. Esto gracias a la redención de Cristo, a la voluntad del Padre, pues así fue la voluntad, redimir de nuevo su pueblo. Podemos, como dice el Señor, hay dos maneras de oración. La oración para pedir la vida eterna. La oración para pedir la vida eterna debe ser constante, es decir, rezar, orar, que es lo mismo, para que no nos confundamos, porque muchos nos confundimos de que rezar es diferente a orar. No es diferente, es totalmente igual, es el mismo verbo. Ahora, nosotros pedimos constantemente la vida eterna. Esto lo hacemos por medio de los sacramentos. Los sacramentos nos dan la gracia, dos gracias particulares, la gracia santificante y la gracia propia del sacramento. Esa gracia santificante es la que nos lleva realmente a la santificación, es decir, a regresar al reino de los cielos. Entonces, nosotros tenemos dos misiones con el alma. Una, redimirla, pedir la redención, para que aquel día que deje de estar encarnada pueda regresar al Padre, como es el deseo de Dios. El verdadero deseo de Dios es que todos podamos regresar a Él. Esa es la verdadera voluntad del Padre, que todos seamos redimidos por el Hijo. Pero se nos ha dado la libertad de decidirlo, de escogerlo o de no hacerlo. Es decir, se nos ha dado esa libertad llamada el libre albedrío. El libre albedrío nos da la libertad de escoger el bien y escoger el mal. Escoger el camino hacia la salvación o no hacerlo. En este mundo no se nota esa diferencia. En este mundo, no, porque Jesús ha dicho, no he venido a este mundo a juzgarlo. He venido a abrir las puertas del cielo. Pero después de ese mundo, Jesucristo juzga, es decir, después de que nuestras almas partan, salgan de la encarnación del cuerpo, dejan el cuerpo en la tierra y regresan hacia Cristo, y allí sí va a haber un juicio, que se llama el juicio particular. El juicio no es en este mundo, por eso Dios aquí está para buenos y para malos. De la misma manera, esa es la justicia de Dios, tanto para buenos como para malos. ¿Quiénes son los malos? Pues los que no deciden salvar su alma, no los que hacen maldad solamente, porque nosotros pensamos que los malos son los que matan, los que roban, los que hacen daño. No, esos no son los malos. Los malos realmente son los que no han decidido buscar de Dios, los que no han querido buscar la salvación. Esos son los que determina realmente Jesucristo como los malos, como la hierba mala, como aquella que ha de ser cortada al final y echada al fuego que nunca se apaga. Esa realmente es la definición de malos que tiene Jesús, no la que tenemos los hombres. Porque nosotros, los hombres, o muchos de los hombres, consideran las personas malas las que hacen maldad. Es que hay que diferenciar las personas malas a las maldadosas. Las personas maldadosas son las que están robando, las que están haciendo maldad, las que no odian a los demás. Esas son las personas maldadosas, que no solamente han elegido no seguir la salvación, sino dañar también al ser humano o a sus semejantes. Entonces estas personas son maldadosas, utilizan
lo que quieren hacer en maldad hacia los demás. Pero realmente los malos son aquellos que han elegido no salvarse. Es decir, aquellos que no creen en la salvación, que no creen en Cristo, que no creen en la iglesia, que no buscan los sacramentos y que no obedecen los mandatos de Cristo. Esos son los verdaderos malos. Entonces, una persona que dice ser buena, dice yo soy muy bueno, Dios no me puede por qué condenar porque yo nunca robo, yo no mato, yo le doy cosas a los pobres, yo estoy atento de los demás, yo le ayudo a los que necesitan, entonces soy muy bueno. ¿Y vas a misa? No, no voy a misa, no me confieso con otro hombre, no me gusta rezar, me aburre la repetidera de la rezar y rezar es repetir, no me gusta hacer eso, no me gusta ir a misa porque el domingo es para descansar y mi familia. Entonces, esos no son los que se consideran buenos, esos son los que Dios o Cristo realmente consideran la maleza y el malo. ¿Listo? El que ha de ser tirado después al fuego eterno. Hay que diferenciar el concepto de Dios y el concepto del hombre. El concepto de Dios es aquel que no lo busca y que no quiere ser salvado. Y el bueno o el justo es aquel que a pesar de sus errores, que a pesar de sus pecados, que a pesar de que se esfuerza por no hacer maldad, pues la hace por la tentación. El justo es aquel que permanentemente está buscando la salvación. Es aquel que cree en Cristo, es aquel que cree en sus mandatos, es aquel que se une a su iglesia y que permanece en ella, y aquel que realmente reza o que realmente ora. Ir al cielo es muy difícil. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que el hombre ir al cielo por sus propios metros. Es imposible, lo dice el Señor. Es Cristo el que nos da la redención, es Cristo el que nos da la salvación. El hombre por sus propios medios no puede salvarse. Así que por eso hay que pedirlo constantemente a Cristo. Debe ser una petición constante. Esas peticiones constantes se convierten en rezos, se convierten en oración. Entonces tenemos el primer objetivo, que es la vida eterna. Por eso Jesucristo decía, pedid la vida eterna y todo lo demás vendrá por añadido. Todo lo demás se os dará por añadido. Así que constantemente nosotros tenemos que pedir ser salvados, pedir la misericordia y la redención aquel día que nos toque el juicio particular. Permanentemente hay que evaluar nuestra conciencia y pedir perdón a Dios por medio del sacramento. Permanentemente también hay que hacer obras buenas, no solamente pedirlas, sino también hacer obras buenas. Para eso se nos dio el Espíritu Santo. Entonces nuestro primer objetivo es la vida eterna. Para ese objetivo, la iglesia reza en común. ¿Qué quiere decir que la iglesia reza en común? Recordemos que nosotros en el credo decimos, creo en la comunión de los santos. Esa común unión de los santos significa que los santos son todos aquellos que estamos unidos a Cristo, unidos a su santidad. Hay que diferenciar un poco los santos comunes o los santos de la iglesia a los perfectos en la fe, o aquellos que son canonizados por sus obras. La canonización en la santidad significa perfección en la santidad. Quiere decir que hay personas que han logrado la perfección. Eso los conocemos como canonizados. Un ejemplo, San Juan de Ávila, Santa Teresita del Niño Jesús, San Juan Bosco. Todos estos santos han sido canonizados por la perfección en su santidad. Pero todos los pertenecientes a la iglesia
somos santos comunes. Es decir, no nos llaman seres cualquiera, sino que la iglesia nos llama santos y nos ha llamado santos desde San Pablo, desde los primeros tiempos, que saludaba a los santos de Corinto, a los santos de Tesalonia, es decir, que aquellos que pertenecen a Cristo o pertenecemos a Cristo por el bautismo, somos llamados santos. Por eso la iglesia se llama Iglesia Santa de Dios, porque pertenecemos a Cristo, a la santidad de Cristo, sin ser perfectos todavía en la santidad, porque la perfección en la santidad se debe pedir a Dios y se debe buscar constantemente. Es decir, buscar la perfección en esa santidad es llegar a ser canonizado algún día. Eso es buscar la perfección en la santidad. Pero participamos de la santidad de Cristo. Así que no se asusten cuando la iglesia siempre ha decidido los santos. Creo en la comunión de los santos. Esto no quiere decir que los santos canonizados en el cielo comulguen. No, ellos ya participan directamente de la presencia de Dios. Esto quiere decir que los santos, que la iglesia se divide en tres formas. La iglesia peregrinante, que es la que está aquí en la tierra, nosotros los encarnados, el cuerpo. La iglesia purgante, que son aquellos que son recibidos en el purgatorio. No todo el mundo va al purgatorio. El purgatorio tampoco es un infierno, como muchos pretenden mostrarlo. El purgatorio es un lugar destinado por Dios para limpiar completamente las almas y purificarlas y canonizarlas. Hay dos maneras de canonizar, de canonización. La canonización que hace la iglesia con el poder del Papa, que es el primado de Pedro. Lo que decidas en la tierra quedará decidido en el cielo, lo que no decidas tampoco quedará decidido en el cielo. Ese es el primado de Pedro, el primado de Papa, poder para decidir. Entonces, si el Papa canoniza, le da la perfección a un alma para pasar al cielo. Ya queda el alma perfecta porque lo que decide aquí, lo decide Dios. Esa es una parte de la oración que hace la iglesia. El Papa ora por esa alma y Dios recibe esa oración, recibe esa súplica y por gracia divina y por decisión de Cristo, porque así lo decidió desde siempre, el Papa o en Pedro estaría las decisiones y entonces también las decide Dios allá. Entonces esas almas canonizadas por su santidad el Papa pasan directamente al cielo. Ahora bien, hay almas que piden constantemente la salvación y que en el primer juicio particular pasan al purgatorio, que es un lugar de purga, por eso se llama purgatorio. Es un lugar de limpieza, es un lugar donde se limpia totalmente el alma de aquello que dejó el pecado y se canoniza entrando a la salvación del Señor, entrando al cielo. Así que el purgatorio no es ningún infierno y todo el mundo no va al purgatorio. Solamente participan del purgatorio las almas justas, es decir, las almas buenas. El que murió en gracia de Dios, el que partió de la peregrinación. Recordemos que este es un estado peregrinante. El que parte del estado peregrinante es juzgado por Cristo, puede lograr, por sus peticiones y por su permanencia en Cristo, lograr entrar al purgatorio. Y ya en el purgatorio, terminar de limpiar para ser llevado al cielo. Pero aquellas almas malas que no están con Cristo, que no viven los sacramentos, que porque vivo en unión libre, entonces yo no puedo confesar, no puedo comulgar. Aquellas almas que se convierten en malas a sí mismas, porque se pueden convertir en malas a sí mismas por decisión propia, entonces esas almas son juzgadas y no van al purgatorio, porque la iglesia nos indica que por un pecado no confesado no entra un alma al purgatorio.
Entonces, eso también es decisión papal y esas decisiones las cumple Dios. Así que no entra todo el mundo al purgatorio, no entran al purgatorio todas las almas, solamente aquellas justas, almas que parten de aquí en gracia de Dios. Les dirán, ¿y dónde se quedan las otras? Las otras se quedan en un lugar que Cristo denominó Hades. Allí se quedan esas almas, que es un estado condenatorio. No es un infierno tampoco, pero es un estado condenatorio. Es un estado donde las almas están perdidas de Dios, ya no tienen a Dios y constantemente son mortificadas por la presencia de los demonios. Ese estado es una dimensión que se comparte en esta tierra con la dimensión encarnada, con la dimensión corporal como la tenemos nosotros. Ya sabiendo esto, entonces sabemos que hay una oración fundamental para pedir la salvación. Esa oración fundamental es la más importante, porque Jesucristo la marca como la más importante. La más importante es pedir el reino de los cielos, lo demás vendrá por añadidura. Es decir, pide constante el reino de los cielos, pero ¿por qué Jesús nos encamina hacia allá? Porque el peregrinar en este mundo es un peregrinar corto. Póngale, algunos han llegado a los 100 años de peregrinación. Muy pocos han pasado de los 100 años. Digamos que un promedio de vida hoy en día estará entre 89 y 90, 70 y 89, no sé cómo estará el promedio de vida, pero creo que ya es muy difícil pasar de 100 años. Es corto el tiempo, 100 años es muy corto para Dios. Para nosotros es un siglo, es mucho tiempo, pero para Dios es corto y por eso Jesucristo nos pide que ese peregrinar lo aprovechemos bien, pidiendo la vida eterna, porque allá será eterno. Allá no son 100 años, allá no son 80, allá no son 70, allá no son 110 años, allá es la eternidad. Y como tampoco existe la reencarnación, porque la reencarnación es falsa, es una creencia oriental falsa. Así que el alma solamente viene a peregrinar y a redimirse. Estamos creados en el cielo para Dios y con Dios. Debemos volver al paraíso. Jesucristo viene a redimir ese paso, a que lleguemos allá. Pero ¿por qué nos redime? Nosotros no fuimos creados en la tierra. Voy a hacer un pequeño paréntesis. Nosotros fuimos creados en el Edén, en el cielo. Toda la creación de las almas fue en el cielo. Pero por alguna razón, a partir de la desobediencia de Adán y de Eva, las almas aprendimos a desobedecer. Entonces, en algún momento de nuestra existencia en el cielo, desobedecimos a Dios. Y esa desobediencia causó el destierro aquí, y por eso somos encarnados aquí. Este cuerpo que tú ves, estos cuerpos, esta humanidad, es biológica. Es una reacción biológica de la creación del Señor. Pero las almas toman cuerpo encarnado para poder tener la posibilidad de redimir. Es decir, en algún momento tú cometiste un pecado en el cielo, una desobediencia con Dios, y fuimos enviados a este mundo a redimirnos de nuevo porque nos expulsaron por desobedientes. Esa expulsión la conocemos como el pecado original. Pecado original lo conocemos como la expulsión que Dios nos da por la desobediencia original. Es la desobediencia que originó nuestro destierro. Esa desobediencia y ese pecado es perdonado con el bautismo, con el agua del bautismo. Entonces se nos perdona y se nos da la posibilidad de volvernos a redimir. Y esa posibilidad no va a durar 100 años. Hoy en día ya no dura 100 años esa posibilidad. Entonces tenemos que aprovechar bien
la posibilidad que se nos da de volver a redimir. Por eso estamos peregrinando de nuevo para regresar al Padre. Se nos da esa oportunidad. Esa es la verdadera historia de nuestra salvación. Ese es el verdadero paso de la salvación. ¿Por qué estamos aquí y hacia dónde vamos? Ahora, muchas personas que al nacer aquí, como se nos dieron capacidades físicas y mentales para poder disfrutar de este mundo, o disfrutar no, para poder enfrentar nuestro peregrinar, para tener las habilidades para enfrentar el peregrinar, acordémonos que hay una dimensión paralela a la de nosotros, que es el Hades, y que ese Hades constantemente quiere hacer daño a las almas encarnadas. Compartimos esta tierra con los demonios. Entonces, al compartir esta tierra con los demonios, se nos dan habilidades del espíritu para poderlos enfrentar. Allí es donde va el poder de rezar y el poder de la oración. Pero tenemos que entender todo esto para poder saber por qué es que se reza, por qué es que se debe orar. Entonces, entendiendo que nosotros fuimos creados en el cielo, que una desobediencia nos trajo aquí al destierro, como los primeros padres Adán y Eva, por un pecado que originó nuestro destierro. Ese pecado fue borrado por nuestro bautismo, es decir, nos unen de nuevo a Cristo para poder redimir. Muchos no han entendido por qué estamos en el mundo y por qué la religión y por qué Cristo. Cristo es el único paso para que nuestra alma pueda redimir y volver a la eternidad al lado donde fuimos creados. Y lógicamente que las personas que entendemos ese paso y que nos damos cuenta de lo que estamos haciendo aquí, lógicamente que Dios, con la ayuda del mismo Dios y el mismo Cristo, llegaremos a la redención, llegaremos a la vida eterna y allí ya no volveremos a fallar. ¿Por qué? Porque ya fallamos una vez y ya mire lo que nos toca vivir. Pero hay personas que no ven el mundo más allá, que no entienden la espiritualidad, que solamente entienden lo que ven, lo que oyen, lo que huelen, solamente lo que palpan, no ven más allá en su espiritualidad. Y esas personas se aferran totalmente al mundo, porque es lo único que conocen. ¿Cómo es lo único que conocen? Pues es lo único que no quieren perder. Y por eso Jesucristo fue muy enfático a decir, no se aferren al mundo. El mundo y el cuerpo y la carne no tiene importancia. Si pones tu corazón en el mundo te quedarás. Coloca tu corazón en el cielo, coloca tu entusiasmo realmente a regresar de donde vienes. Jesucristo lo explicó muchas veces, pero nadie lo ha entendido porque se necesita el Espíritu Santo para entender esto, para entender realmente este camino de salvación. Por eso insistía tanto Jesús en que no se pegue a lo material, es que no te aferres a las cosas de este mundo, a que te desaferres totalmente de aquí, lo que hay aquí se queda aquí y lo que hay aquí no tiene por qué dañar tu alma, no te dejes dañar esa espiritualidad para que llegues al Padre de nuevo. Esa fue la catequesis de Jesús, no se dedicó a nada más, solamente y háganlo por medio mío que yo los llevaré al Padre. Pero muchas personas que no entienden la espiritualidad y no solamente eso, recordemos que estamos compartiendo este mundo con el Hades y ese Hades está influenciando totalmente al hombre. ¿Por qué lo influencia? Porque realmente del cielo lo influenció, cuando influenció a Adán y Adán y Eva tomaron la decisión mal, errónea. Nosotros también fuimos influenciados y tomamos una decisión errónea ya. Lo que pasa es que no nos acordamos, porque en el paso entre el cielo y este destierro, todo se olvida. Hay un abismo muy profundo donde todo se olvida. Como le pasó a la Virgen María cuando explicábamos lo de la Virgen María, no se acordaba. Nosotros tampoco. Nosotros tampoco nos acordábamos cuando estamos allá ni qué fue lo que originó nuestro destierro. Pero ya está hecho, ya estamos desterrados. Ahora, ese Hades está constantemente tentando. ¿Para qué? Para aliviar su dolor. A diferencia de los demonios y de las almas que están en el Hades, con nosotros es que nosotros encarnados tenemos la presencia del Espíritu Santo.
mientras que las del Hades lo perdieron todo, totalmente la presencia de Dios. Entonces el sufrimiento es un sufrimiento condenatorio, mientras que como nosotros tenemos el Espíritu Santo, no sentimos el dolor espiritual, no sentimos el faltante espiritual, porque lo tenemos. Entonces no lo sentimos. Es como la electricidad. Mientras que tu bombillo está encendido, tú no sientes la ausencia de la luz, no sientes que hay oscuridad. Cuando se acaba la luz del sol, tú enciendes tu bombillo y mientras haya electricidad, tú no vas a sentir. Sabes que es de noche, pero no sientes la tristeza de la oscuridad. Pero si se te va la energía, vas a sentir la oscuridad. Es exactamente lo que pasa con el Espíritu, con Dios. Como nosotros tenemos el Espíritu Santo, somos bombillos encendidos y no se siente la oscuridad. Y como no se siente la oscuridad y no sabemos de dónde viene, pues muchas personas piensan que es la ciencia y que es la humanidad que de por sí se sostiene sola. Y no se sostiene sola. Pero si se te quita ese espíritu, los del Hades ya lo conocen y saben que hace falta. Dios hace falta y ese espíritu hace falta. Entonces, ¿qué hacen estos demonios y estas almas? Buscar a Dios en nosotros, buscar el alivio en nosotros, como lo dije alguna vez. Nosotros nos convertimos, ellos no nos ven a nosotros como seres humanos, ellos nos ven como objetos, como algo que los puede aliviar. Es decir, nos ven como una sombra en el desierto, sin ver el árbol. Se arriman a la sombra para sentir el alivio que ya no tienen y que es nuestro espíritu. Por eso se arriman hacia nosotros y permanecen allí aliviados, a pesar de que ya no tengan a Dios y no sepan dónde está Dios, porque esa es la primera castigo que tiene un ser en el Hades: pérdida total de Dios. Bien, pero para nosotros no llegar al Hades, por eso vamos a conocer muy bien estos días donde vamos a dar esa catequesis de oración. Vamos a conocer muy bien cuál es el camino y cuál es el camino a seguir. En primer lugar, entonces, nosotros estamos aquí peregrinando. Tenemos la iglesia purgante, que es la iglesia, son las almas que lograron entender el camino de salvación y lograron ser buenas, unidos a Cristo y morir en gracia de Dios. Y tenemos la iglesia santificada o gloriosa, que es la iglesia que está en el cielo ya, como los santos o las almas que ya han purificado y están allí en compañía de Dios, los ángeles y de los demás santos. Esa iglesia purgante no puede hacer nada por ellos mismos ni por nosotros. La iglesia gloriosa está al lado de Dios y algunos, no todos, algunos. ¿Y quiénes son los algunos? Algunos, los que la iglesia ha canonizado en tierra, en esta tierra, por poder de la iglesia. Ellos tienen el poder de Dios para hablar con Dios y rogar por los peregrinos y por los purgantes. Es decir, la iglesia gloriosa, los que nosotros conocemos como los santos, no los santos comunes porque ya sabemos quiénes son los santos comunes, sino los canonizados, los que la iglesia nombra perfectos. Esos piden constantemente por los peregrinos y por los purgantes. Los purgantes, los del purgatorio, no pueden hacerlo, porque allí ya pierden conciencia. Ellos no tienen la conciencia, porque ya no pueden volver a pecar. Entonces, una vez pasen al purgatorio, todas las almas que pasan al purgatorio se les olvida ya dónde estuvieron. Y están en una constante búsqueda y un constante purgar de sus penas para alcanzar la gloria. Pueden ver la gloria de Dios, pero no la alcanzan hasta que Dios se los permita. Nosotros los peregrinos podemos ayudarle a los purgantes
y nosotros podemos pedir por otros peregrinos. Esa petición de los purgantes no, de los que hacen los gloriosos, a los santos, a Dios. La petición que hacemos los peregrinos se llama oración de intercesión o rezo de intercesión. Así que para interceder, como lo decíamos en el tema de la Virgen, hay dos maneras. Una, rogando o pidiendo, y dos, pagando el precio. Pero el precio solamente lo pagó Jesucristo en la cruz. Así que nosotros podemos rogar y pedir. Ese rogar y pedir se llama rezo de intercesión o la oración de intercesión, que simplemente es pedir con nuestro corazón y con las palabras que salgan de nuestro corazón, pedir a Dios. Eso se llama oración de intercesión. Pedir por los purgantes. Podemos pedir por ellos, por los del purgatorio, para que Dios se apiade y les dé la gracia divina rápido. Podemos ofrecer partes de la oración, que esas las que vamos a ver seguidamente. Y pedir a los gloriosos por nosotros, para que nos ayude en este peregrinaje. Así que la iglesia, hay tres etapas de la iglesia: peregrinos, purgantes y gloriosos. Todos unidos por Cristo. Por eso nosotros le llamamos comunión de los santos. A eso es que se refiere la comunión de los santos. Cuando tú dices creo en la comunión de los santos, es porque crees que existe el cielo, que existe el purgatorio y que estamos nosotros también unidos a Cristo como peregrinantes. Eso lo llamamos unión o común unión de los santos. Común unión de la iglesia, todos iglesia, los del cielo, los del purgatorio y los peregrinantes bautizados. Aunque los peregrinantes muchos sean malos y renuncien a creer en Dios y renuncien a obedecer a Cristo. Aquí no van a ser castigados. Tampoco el castigo todavía sea, pero sí pueden pasar a una etapa condenatoria que se llama el Hades. El verdadero castigo llegará. Dios no es castigante todavía, pero separará a los buenos de los malos aquel día que Jesucristo vuelva con gloria y poder para eso, para juzgar vivos y muertos. ¿Y qué significa vivos y muertos? No los encarnados solamente, significa aquellos, va a juzgar nuevamente a los que estén vivos. ¿Quiénes están vivos? A los que están en el purgatorio, a los que estamos encarnados, o estaremos encarnados, o estén encarnados, porque el tiempo no se sabe. Entonces, juzgará a esos, purgatorio y los que estén encarnados. ¿Listo? Y los muertos, ¿y cómo así que va a juzgar muertos? Sí, juzgará de nuevo los del Hades. Pero es que los del Hades no tienen forma de salvar. Si nosotros pedimos, hay posibilidad. Si los peregrinos piden, hay posibilidad. Posibilidad hasta el último momento de buscar la misericordia del Señor. Pero hay que saberlo hacer y por eso vamos a ir paso a paso. Podemos ayudarles a los del Hades. Podríamos ayudarles. Hay algunas maneras. Entonces por eso juzgará a muertos. ¿Por qué? Porque ellos ya perdieron a Dios y se les llama, en nuestra fe se les llama muertos espirituales realmente. Entonces no es como las personas piensan, que se levantarán los muertos de las tumbas. No, esos cuerpos ya no se levantan. Eso es el polvo al polvo. Polvo eres y polvo te convertirás. Eso no se levanta, no es de eso lo que se va a levantar. Entonces todo el mundo piensa que la venida de Cristo van a hacer levantarse como ven las películas por ahí de los zombies. No, eso no es así. Eso es simplemente ficción, o es una creencia mal de la venida de Cristo. Cuando nosotros en el credo decimos juzgará a vivos y juzgará a muertos, significa que juzgará a los encarnados que en ese tiempo estén
los vivos del purgatorio porque siguen estando vivos en Cristo, y los muertos que fueron enviados al Hades. Va a juzgar espiritualmente. No esas creencias de que se levantarán todos los muertos, estén donde estén. Eso no es así. No va a ser así. Por eso los cuerpos sí se les da cristiana sepultura, pero polvo se vuelven. Entonces dicen, es que no hay nada imposible para Dios, pero así no es, porque no se entendió o no se ha entendido bien las premisas del Señor. Juzgará los muertos, que es el Hades. Así que nosotros tenemos posibilidad como peregrinos también de pedir todavía por ellos, por nosotros y por los purgantes. ¿Qué es lo que pasa? Que muchos, al tener el Espíritu Santo, son bombillos prendidos, porque el Espíritu Santo actúa solo, y por eso piensan que no necesitan a Dios. Y con la capacidad mental que Dios nos dio, porque nos dio una muy buena capacidad mental, entonces determinan que todo viene de la ciencia y que todo es explicable, que Dios no existe y que si no hay nada explicable, pues simplemente son invenciones de los demás. Esa es la tentación más dura que el demonio ha metido en toda la humanidad, incluyendo la iglesia. ¿Y por qué incluyendo la iglesia? Porque es que la iglesia la conforman humanos. Estamos hablando de la institución católica, la conforman humanos. Y allí hay incrédulos en la fe. Aunque hayan sacerdotes ordenados, obispos ordenados, cardenales, hay incrédulos. Hay seres que no tienen la constante fe en Cristo y que simplemente están allí porque les gusta estar allí o por simplemente conveniencia. Pero no todos por fe. Por eso es que nosotros tenemos que orar constantemente por nuestra iglesia, por nuestros sacerdotes, por nuestros obispos, porque muchos no tienen fe. Muchos no conocen realmente a Cristo, ni quieren ni les provoca conocerlo. Ven la iglesia como un instrumento de vida, como una vocación de vida, como una manera de poder vivir bien, pero no ven la iglesia con la fe y con la fuerza del Espíritu Santo que se debe ver o que se debe sentir la iglesia. Por eso es indispensable formar buenos laicos para que esos laicos sostengamos la iglesia realmente, aunque la iglesia la sostiene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo obra solo, pero es bueno que nosotros aprendamos a vivir una buena fe y a permanecer realmente en la verdad de la fe. Bien, entonces, retomando el tema, que es la oración. Oración es rezar. Rezar se puede vivir de varias formas. Se puede vivir en una piedad popular. ¿Qué es la piedad popular? Bueno, primero el objetivo. El objetivo primero es no dejarnos condenar, es decir, buscar el reino de los cielos. El objetivo primero se puede cumplir con la oración o el rezo de la iglesia en común. Es decir, la iglesia tiene parámetros determinados para rezar por la vida eterna. ¿Cuáles son los parámetros determinados? Lo primero que todo son los 7 sacramentos. Hay que recordar los 7 sacramentos: bautismo, confirmación, confesión, la unción de los enfermos, el orden sacerdotal, la comunión y el matrimonio. Hay 2 que son opcionales: el orden sacerdotal y el matrimonio. La iglesia o un miembro de la iglesia laico, un laico, puede elegir uno de los 2 o ninguno de los 2. Puede elegir el matrimonio o puede elegir el orden sacerdotal. Si no elige ninguno de los 2, no hay problema. Pero también puede darse en casos donde se adquieran los 2, donde puede ser casado y obtener también orden sacerdotal. Pero eso ya es cuando hablemos de los sacramentos. Se les explica por qué.
Lo más importante son los sacramentos de vida. ¿Cuáles son los sacramentos de vida? Los que nos van a dar la vida eterna. Primero es el bautismo. Sin el bautismo es imposible llegar a la vida eterna. ¿Por qué? Porque el bautismo nos une a Cristo, nos hace partícipes de Él, nos entra a la iglesia y nos da la oportunidad de la salvación. Y nos quita el pecado original, el pecado que originó esa venida de nosotros acá. Y nos da el Espíritu Santo, porque Cristo ha determinado que todo aquel bautizado reciba el Espíritu Santo. Por eso dijo, no los dejaré solos y enviaré el Espíritu Santo. El bautismo es fundamental. Por eso nosotros bautizamos los niños pequeños, para darle la oportunidad desde pequeños en el camino de la salvación. El bautismo no es una opción de religión, como muchos lo hacen, como muchos lo piensan. Yo voy a dejar que mi hijo crezca para que escoja religión y se bautice donde quiera. El bautismo no es una opción de religión. El bautismo no es la matrícula en una religión. El bautismo es un sacramento de vida fundamental para que entremos en el camino de redención, para que recibamos el Espíritu Santo, y no solamente eso, sino todas las gracias que trae con el bautismo. La presencia del ángel de la guarda, por así decirlo, para que más o menos sepamos eso. Cuando andemos en sacramentos miramos bien eso. Pero nosotros bautizamos los niños precisamente para darles esa oportunidad de entrar en la iglesia santa de Dios, es decir, a participar de Cristo, a borrarle el pecado que originó la venida de esa alma aquí y a darle el Espíritu Santo para que pueda redimirse. No es una matrícula en una religión. Las personas que piensan, no, no voy a bautizar a mi hijo para que cuando crezca elija qué religión quiere. Eso no es el bautismo. Eso es falta de usted conocer realmente los designios de Cristo. A los niños, inicialmente, la iglesia nació a un bebé e inmediatamente lo bautizaba. Los padres tenían que tener en cuenta el día del nacimiento para que ese día del nacimiento tuviera el bautismo. Cuando las señoras estaban en embarazo ya le tenían el padrino y la madrina listas, porque nacían y al otro día, máximo al otro día lo bautizaban. Así era antes. La iglesia ha determinado que los padres lleven sus niños a bautizar. Lastimosamente, muy poca catequesis se da sobre el bautismo y por eso no se entiende realmente el valor que tiene el bautismo. Y entonces mucha gente espera, no, es que no hay plata para bautizar, es que no hay con qué comprarle un vestido, es que no hay con qué hacerle la reunión, es que no hay con qué comprar la torta, es que los padrinos están viajando, es que los padrinos no han mandado la plata, es que hay que escogerle un padrino de plata, un padrino que le pueda dar cosas. Y un montón de excusas, menos lo que realmente es el bautismo. Que realmente es el bautismo, es esa importancia. Por eso los niños hay que bautizarlos, porque niño que muera sin bautismo, niño que se va al Hades. Igualmente los que abortan, esas almas están allí y se van directamente al Hades, a un estado condenatorio. ¿Por qué? Porque el pecado original no se le ha borrado. Simplemente por eso. Porque el pecado original no se le ha borrado. Entonces, como no se le ha quitado el pecado original con el bautismo, pues se van al Hades. Si vienen castigados del cielo, ¿se van a ir al cielo? No se van a ir al cielo. Esa es otra de las digamos así, de los pensamientos erróneos que tienen muchas personas. Ay, se me murió un bebé, tengo un ángel en el cielo. Las personas no nos convertimos en ángeles. Las almas humanas son almas humanas y los ángeles son ángeles. Las vacas no se convierten en marranos. No, eso no es así. El que fue creado humano es humano. El que es creado ángel es creado ángel. Entonces, se me murió un niño y se convirtió en un ángel. E incluso, por eso digo, hay que orar por los sacerdotes,
Porque muchos predican y dicen, tranquilos, que su familiar que murió hoy es un ángel en el cielo. Eso es falso. Hay que hablar con la realidad. Uno porque muere y porque de pronto hizo obras buenas no se salva por eso solamente. Uno se salva si busca la salvación. Y para eso es el camino de la oración. Uno se salva si constantemente está haciendo y obedeciendo lo que Cristo dijo. Y sobre todo esta parte de los sacramentos. Por eso el sacramento indispensable para la salvación es el bautismo. Y hay otros sacramentos de vida. ¿Qué es el otro sacramento de vida? La confesión. Si no confiesas, si no pides perdón a Dios, no puedes permanecer unido a Él. La comunión. Si no permanezco comiendo a Cristo, como lo dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 6, 57 versículos hablando de la comunión. Yo no entiendo por qué los anticatólicos no creen en la comunión si 57 versículos de la Biblia en el capítulo de Juan, el capítulo 6, habla solamente de que Jesús dice que hay que comerlo porque Él es el pan de vida. Y no sé a qué hora no entienden eso. Yo nunca he podido saber cómo hacen para obviar una escritura tan obvia y tan directa que es la de Jesús. Si no estás en comunión, si no lo comes, no tendrás vida eterna porque son palabras de Cristo. Quien no me coma, no tendrá vida eterna, porque yo soy el pan de vida. Eso ya está sellado, eso es palabra de Dios. No hay nada que discutir, no hay nada que pensar. El problema de la fe es que todo el mundo quiere pensar, que todo el mundo quiere determinar, que todo el mundo quiere ver a Dios como le parece o como cree que es, que todo el mundo puede tomar decisiones en la fe. Ese es el problema de nuestra fe. Somos pocos los que realmente tomamos la camiseta y decimos yo vengo a obedecer, yo no vengo a pensar, yo vengo a obedecer. Yo estoy aquí para obedecerle a Cristo, para creerle y obedecerle, no para pensar lo que Él ya dijo. Y les recuerdo por qué le creemos a Cristo. A Cristo se le cree por 3 razones. Porque es Dios, porque Dios no miente y porque tiene poder para hacer cumplir su palabra. Así que yo le creo completamente. Y si Él dijo, quien no me coma no tendrá vida eterna, es porque es así. Así simplemente es. Y entonces dice, pero ¿cómo hay que comerlo? Eso era figurado, eso no era figurado, eso era estrictamente directo. Yo cómame. Y por eso en la última cena les da el pan y este es mi cuerpo, ahora sí mire cómo me tienen que comer. Y esta es mi sangre, así me tienen que tomar. Esa es la orden. Y hagan esto todos los días hasta que yo vuelva. No lo hacen, los anticatólicos no lo hacen. No sé cómo hacen para no obedecerle a Cristo y decir que le obedecen. No sé cómo hacen. Parecen niptómanos. El niptómano es el que dice la mentira y se la cree a sí misma. Son niptómanos. Yo siempre he pensado, son niptómanos. Dicen las mentiras y se las creen. Y le hacen creer a los demás esto. Y es increíble cómo convencen de las mentiras. Ahora, la comunión es el sacramento de vida. Quien nos va a dar eso, lo que dijo Jesús, vida eterna. Quien no me coma, no tendrá vida eterna. Y allí van a nacer preguntas. Yo no comulgo porque no me confieso porque no estoy en unión libre. Ya ahí está la premisa del Señor. No lo dije yo, lo dice Cristo. Quien no me coma, no tendrá vida eterna. Y punto. ¿Qué tiene que hacer? Obedecer. ¿Cómo? Haga todo el esfuerzo para poder obedecer. Esfuércese para eso. Segundo, dice Pablo, quien coma a Cristo en pecado consume su propia condena, así que hay que confesar sus pecados. No es comulgar por comulgar, hay que confesar primero sus pecados. Esos 3 sacramentos son los fundamentales para la vida eterna. La confirmación nos confirma la presencia del Espíritu Santo. Realmente la confirmación se da en el bautismo, pero nosotros, los occidentales, la Iglesia occidental, cree en el sacramento y practica el sacramento de la confirmación por aparte, confirmar nuestra presencia del Espíritu Santo. Esos son los sacramentos de vida.
Y el sacramento último de vida es la unción de los enfermos. La unción de los enfermos es fundamental para que se dé el paso de nuestra vida a la vida eterna. Porque es el último momento en que tú te arrepientes y es perdonado por la acción de la iglesia. ¿Por qué la acción de la iglesia? Porque quien debe ungirte es un presbítero, debe ser un presbítero. Ya en casos muy extremos puede hacerlo otras personas, pero se debe hacer por un presbítero. Ese presbítero tiene poder para perdonar pecados, porque para eso fue ordenado. Entonces la unción de los enfermos perdona el pecado, la culpa del pecado, aunque quede también la consecuencia de la pena, que ya se librará en el purgatorio, pero quita la culpa del pecado. Por eso todos ustedes deben de manifestar a sus familiares o a sus amigos, decir, miren, no me vayan a dejar morir en caso de que yo pierda mi conciencia, en caso de que mi muerte vaya a ser así trágica, no me vayan a dejar morir sin el sacramento de la unción, porque ese sacramento de la unción hay que pedirlo. No es simplemente, ay, vea, murió aquel, como es de malo, pero yo le voy a ponerlo el sacramento a ver si Dios lo perdona. No, esa no es intención de él, es la intención suya, no. Usted debe manifestarlo en vida, decirle a todos, miren, no me vayan a dejar ir de este mundo si pierdo la conciencia o algo, llévenme en sacerdote, ¿listo? Para que me dé mi santa unción. La santa unción se puede incluso dar una hora después del deceso del cuerpo. Así lo determina la iglesia, incluso así. Entonces, no, murió en un accidente, pero tengo una hora para traerle un sacerdote que lo haga. Pero debe manifestar todo el mundo eso. Y tener realmente la vocación y haber en vida, haber tenido realmente el camino y el seguimiento a Cristo. Pero no es que, ay, no, yo voy a ser pecador todo lo que quiera, voy a vivir en unión libre y a la última que me pongan los santos óleos y ya. No, no. Eso funciona si la persona ha caminado bien en oración. Si no, no. Si no es una persona que haya podido tener comunión en la vida, ni nunca se confesó en la vida, esa santa unción tampoco es el salvavidas. No, esa unción no es un salvavidas. Esa unción va a fortalecer tu vida eterna si tú ya vienes caminando en busca de ella, si no, pues tampoco sirve. Ya hay que hacer otras cosas que miraremos después con la oración. Muy bien, entonces ya estamos determinando el primer objetivo de rezar. El primer objetivo de rezar es eso, lo que hace la iglesia con nosotros para alcanzar la vida eterna. El primer objetivo, vida eterna. Así que nosotros estamos aquí por un objetivo principal, pedirle a Dios que nos dé la vida eterna y regresar al cielo. Porque todo el mundo piensa que rezar es solamente para adquirir cosas en este mundo. Sí se puede hacer. Ese es el otro objetivo que le vamos a enseñar, que le voy a enseñar. Pero le estoy enseñando el primer objetivo. El primer objetivo son los sacramentos. Para adquirir realmente ese primer y verdadero objetivo que es la vida eterna. Entonces, esa es la oración. ¿Y cómo se reza así? Pues hombre, viviendo los sacramentos. Es el rezo más grande que hay. ¿Cómo es el rezo más grande que hay? Pues siendo bautizado, haciendo bautizar a mis hijos pequeños, dándoles esa oportunidad. Segundo, confesando. Tercero, comulgando. Y cuarto, viviendo la iglesia, viviendo los mandamientos de la iglesia. Entonces la iglesia dice, bueno, usted para comulgar debe escuchar misa completa. Ay, ¿cómo así? Sí. Para comulgar debe escuchar misa completa todos los domingos por obligación. Y si ya quiere hacerlo porque es bueno para el alma, todos los días. Sería lo mejor. Pero al menos todos los domingos por obligación escuchar misa completa. Completa desde el principio a fin. Completa es participar bien de la Eucaristía. Incluso dando la ofrenda, porque la ofrenda es parte de la Eucaristía. Esa es misa completa. Y comulgar. Pero para poder comulgar tú tienes que confesar. Bueno, en tiempo de pandemia se ha permitido la comunión espiritual, pero esa comunión espiritual también se debe uno confesar.
porque si uno no se arrepiente y pide perdón, pues nada hace. Y para confesar, la iglesia nos ha enseñado 5 pasos fundamentales. Algunos dirán, pero Albeiro iba a enseñar de la oración y nos está enseñando, es que lo que le estoy enseñando es la oración para salvar el alma, es la manera de rezar para salvar el alma, que es la principal. Jesucristo le decía a San Pedro, Pedro, ¿de qué te sirve ganar el mundo si pierdes tu alma? Es lo mismo que yo les pregunto ahora, ¿de qué les va a servir ganar el mundo si van a perder su alma? No sirve de nada. Por eso la oración fundamental es el rezo fundamental en salvación del alma. Y salvar el alma no es con el rosario solamente, no es haciendo novenas, ¿no? El rezo para salvar el alma es el que le estoy enseñando ahora, que son los sacramentos. Ese es el rezo para salvar el alma. Entonces, rezar para salvar mi alma, para mi salvación, es vivir los sacramentos. Así lo resumimos. La confesión tiene 5 pasos y mucha gente se le olvidó. Lo primero que tú tienes que hacer para confesarte es un examen de conciencia. Esos son los pasos. Examen de conciencia. Es decir, examinar a conciencia realmente lo malo que tengo en mi corazón, en mis pensamientos. No solamente lo que hice, sino lo que pensé y lo que siento. Que realmente es rechazado por Dios. Eso es un examen de conciencia. El verdadero pecado mortal está en nuestro corazón. El verdadero pecado mortal se da cuando nosotros tenemos mala intención. Es el verdadero pecado mortal. Entonces, primer paso, examen de conciencia. Segundo paso, contrición de corazón. Eso se nos enseñó cuando éramos niños. Contrición de corazón. ¿Qué es una contrición de corazón? Es dolor de haberle fallado a Dios. Es decir, realmente tener un arrepentimiento de haberle fallado. Decir, hombre, yo realmente le fallé a Dios. Y no quiero ser condenado y quiero estar al lado de Dios y quiero vivir con Dios. Y discúlpeme y perdóneme, Señor, porque realmente te ofendí. No es como el marido que le pega a la señora, se va borracho y llega, ay, perdóneme que yo soy bueno y le regala una rosa. Eso no sirve. Porque va a volver a emborracharse y la va a volver a pegar a la señora. El verdadero arrepentido es aquel que dice, no, yo realmente la embarré con mi señora y hacer lo suficiente para poder volver a casa. Entonces, segundo, primero, examen de conciencia. Segundo, contrición de corazón. Tercero, confesión de boca. La confesión de boca es que vamos allá ante el sacerdote y le decimos a Dios, no al sacerdote. El sacerdote está orando como Cristo, en nombre de Cristo. Entonces le decimos a Cristo, Cristo, perdóname. Por esto y esto. Y cada pecado tiene que es diferente. Entonces cada pecado hay que decirlo. Así nos demoremos mucho. Hay que decirlo. Por eso se llama confesión de boca. No es solamente arrepentirnos y ya. Yo me arrepentí en mi casa, le pedí perdón a Dios y ya no, porque hay confesión de boca. Hay que irlo a hacer sacramentalmente de boca ante el sacerdote. Y recibir la absolución de la iglesia. No del cura, sino de la iglesia. El que absuelve es Cristo, el que perdona el pecado es Cristo, por medio de un hombre. Ahí le hago un paréntesis, la gente dice, pero ¿por qué con un pecador? Es lo mismo que los jueces. ¿Por qué me va a juzgar un pecador? ¿Por qué me llevan ante un tribunal, ante un juez que es peor que uno? Simplemente porque tiene la investidura de juez y puede hacerlo y tiene el poder. Exactamente, es el sacerdote. Puede que sea más pecador que yo. Puede ser posible, puede que no, puede que sí, puede ser posible que sí sea más pecador. Yo no tengo por qué juzgarlo. Pero digamos que me encontré con uno más pecador que yo, aunque yo no crea. Pero de pronto puede haberlo. Y llega una persona que de pronto, yo no estoy diciendo que sí, ¿no? Que de pronto el sacerdote cometa más pecados que yo. Puede ser posible, como puede que no. Pero yo en primer lugar no tengo por qué juzgar. Yo no soy quien para juzgar los pecados del otro. En segundo lugar, él no es el que me va a perdonar.
Él tiene la investidura de Cristo y del Espíritu Santo para obrar por Cristo. Es igual que un juez. Y esa investidura le da poder para perdonar el pecado. En nombre de Cristo, no en nombre de Él. Es lo mismo que un juez de la República. Yo no creo que los jueces sean las personas más justas del mundo y no creo que los jueces sean los más perfectos del mundo. No lo creo. Pero juzgan y pueden determinar la libertad de una persona. Pueden determinar eso. Y pueden decirle a una persona, mire, es que usted es un corrupto y se va a la cárcel. Le pueden decir eso. Y a lo mejor él sea más corrupto que el que está condenando. A lo mejor lo está condenando porque le pagaron al juez. Ya, a lo mejor es así. Uno no sabe. Yo no estoy diciendo que sea así, pero puede pasar. Pero el juez tiene la potestad de hacerlo. Es exactamente igual con el sacerdote. El sacerdote tiene esa potestad de perdonar pecados. Por eso debemos ir hasta allá y pedirle a Dios de confesión de boca, decirle, Cristo, perdonen. Tener la valentía de hacerlo. La humildad primero de reconocer a Dios en ese sacerdote. Y segundo, la valentía de pedir perdón. Y decir, perdonen, le fallé. Ya la iglesia impartirá su bendición y ya queda listo, en gracia de Dios, para poder recibir la comunión. Después de que ya quede listo, viene el cuarto paso. Entonces vamos. Primero, examen de conciencia, contrición de corazón, confesión de boca. Cuarto, propósito de enmienda. Ese propósito de enmienda es que me propongo a no caer más en la tentación, que me propongo enmendar el daño que de pronto hizo físicamente, que si robé algo debo enmendarlo con alguien más o con la misma persona, que si hice un daño debo enmendarlo. Entonces hay que hacer un propósito de enmienda. Y quinto, penitencia. Cada vez que te confieses hay que penitenciar. El sacerdote, cuando te confiesa, impone la penitencia, la que él quiera como juez en ese momento. Entonces él puede decir como evaluador moral, él es un evaluador moral, entonces dirá, bueno, tu penitencia es esto, esto y esto, y ya, y lo va así la cumple. Pero cuando usted se está confesando por acá, con acto de contrición y está comulgando espiritualmente, entonces, porque estamos en tiempo de pandemia, entonces debes autoimponerte la penitencia. Debes decir, no, yo sé que embarré esto, me voy a autoimponer penitencia. Muchas maneras de penitenciar, que las vamos a ver más adelante también en los métodos de oración terrenal para vivir en la tierra. Esta es la oración fundamental para salvar el alma. La Eucaristía es la petición fundamental, la misa como tal es la petición más fuerte que hay como oración, como rezo para alcanzar la vida eterna. Hasta aquí sabemos entonces que los sacramentos nos van a dar el primer objetivo, que es la salvación. Muchos dejaron de creer en eso, pero no quiere decir que no exista. Y no quiere decir que no sea así. El desconocimiento o el querer desconocer la realidad espiritual no quiere decir que se desaparezca. No. Los que creemos y confiamos realmente en las palabras de Cristo, debemos primero tener como premisa nuestra salvación, y para eso tenemos los sacramentos completos, de la manera como les acabo de enseñar. Y segundo, la Eucaristía, la misa, el rito de la misa. El rito de la misa completa es fundamental, es uno de los ritos más fuertes, o es el rito más fuerte realmente, para que nosotros alcancemos la vida eterna. Y no solamente para eso, también para la oración en este mundo, con el Espíritu Santo. A partir de ahí, ya sabemos que eso es lo que nos va a dar la salvación. A nosotros no nos va a dar la salvación solamente las obras, no. A nosotros no nos va a dar la salvación
que recemos una novena. A nosotros no nos va a dar la salvación que hagamos toda la vida petición a los santos porque hicimos la novena a los arcángeles o creemos en los arcángeles o porque pedimos la ayuda a los ángeles. No. A nosotros no nos va a dar salvación porque le lloremos a Dios y digo, Señor, yo vivo un niño libre, perdón. A nosotros no nos va a dar salvación eso. A nosotros nos van a dar salvación los actos de fe realmente comprometidos nosotros con nuestra alma y cumpliendo los sacramentos. Dios es enfático en enseñar y enfático en su misericordia, pero no la va a brindar a aquel que es desobediente, aquel que no quiere buscarla, aquel que no quiere aceptarla, aquel que no hace el esfuerzo mínimo para buscar de Dios. La salvación no es para los que no pequen, ¿no? La salvación es para que aquellos que pecamos vivimos el sacramento y buscamos el perdón y vivimos los sacramentos. La salvación es para nosotros, los pecadores que nos arrepentimos. La salvación no es para los que nunca se arrepienten y creen que viven una vida buena y que son buenos. No es para ellos. Es para los pecadores que realmente nos arrepentimos y humildemente buscamos de los sacramentos constantemente. Que la Virgen María nos cubra con su mano, nos bendiga y nos acompañe siempre. Les recuerdo darle me gusta, suscribirse al canal y activar la campana para que te lleguen los próximos videos de catequesis, bendiciones y jornada de oración en vivo.